Varios asuntos sobre la lucha contra la corrupción. Lo primero es que nosotros hemos dicho, y es una propuesta de nuestro candidato presidencial, Juan Manuel Galán, que hay que acabar con la Procuraduría. ¿Y por qué? Porque la Procuraduría pues, se ha caracterizado por ineficacia, por politiquería. Nosotros también hemos dicho que estos espacios en donde la Procuraduría ha llegado podrían ser sustituidos, por ejemplo, en la defensa o en la protección de los derechos humanos por la Defensoría del Pueblo, pero también las Contralorías regionales que sirven a algunos, específicamente a los que están en el poder en el ámbito regional, en el ámbito local. Son proyectos puntuales. Quiero decirle además, y dejo esto sobre la mesa, que no puede seguir pasando que las CIAs o quienes están en los órganos de control, pues deberían tener una inhabilidad y que no suceda como ahora, Alfonso, que por ejemplo tenemos un fiscal que es muy cercano al presidente actualmente, que fue su asesor de paz, pero que luego llega a fiscalizarnos. Y también la señora procuradora que fue ministra de Justicia y que luego pasa a la Procuraduría. Esa inhabilidad debería presentarse en un país como el nuestro. No sucede, perfecto que los presidentes tengan amigos, pero debemos ser claros también para darle mayor relevancia a lo que sucede en los órganos de control. Le quiero decir además que hay dentro de la ley que firmó el presidente Duque de lucha contra la corrupción, falta un punto que nosotros hemos planteado y es la protección a los denunciantes. Y eso es importante porque en medio del asesinato de líderes sociales hay que decir que muchos han luchado en sus poblaciones contra las estructuras corruptas y eso tiene que quedar dentro de un proyecto de ley que ampare a quienes están también haciendo esa batalla en el plano local. Y uno último, de proyecto de lucha frontal contra la corrupción, eliminar los cupos indicativos, fuente primordial de clientelismo, de politiquería y específicamente de corrupción en las regiones. Allí le presenté unos 3 que hacen parte de nuestros proyectos de ley desde el nuevo liberalismo. Gracias, Mabel. Tiempo para las réplicas, los comentarios sobre el planteamiento de la candidata del nuevo liberalismo. Empecemos con José Miguel Santamaría. Bueno, yo agregaría unos temas que creo que son fundamentales. Primero, la financiación total de las campañas políticas, o sea, que no haya otra clase de recursos en las campañas políticas. Segundo, porque acá hay un dicho popular que dice que los votos son de los contratistas y no de los congresistas, porque dan tanta plata que pues allá terminan. Las listas cerradas, creo que las listas cerradas ayudan a la democratización de los partidos políticos y al funcionamiento mucho mejor. Esas microempresas electorales hoy en día que requieren de tantos recursos para salir elegidos y creo que esos 3 puntos serían fundamentales para bajar los niveles de corrupción. En cuanto a los cupos indicativos, la propuesta que tenemos nosotros, si llegamos al Congreso, es pedir que se haga un listado y se le entregue al país cuáles han sido los cupos indicativos que se han entregado en los últimos años y cuáles han sido bien utilizados y cuáles no han sido bien utilizados para que el país sepa quién es el que está haciendo bien las cosas y quién no. Nos pide también réplica Efraín Cepeda. Muchas gracias, Alfonso. Hay 2 o 3 elementos que quisiera tocar. Uno, pues ya votamos los pliegos tipo para las obras públicas, excúseme la voz, pero esos pliegos tipo deben extenderse para toda la contratación en Colombia. Pues muchos de los descalabros han sido por esa falta de pliego tipo y hoy vemos que están operando muy bien para obras públicas cuando antes había 1 o 2 proponentes, ahora hay 12, 15, 20 y eso es lo que se requiere, democratizar la contratación. Pero también quiero decir que así como aprobamos ese control concomitente de la Contraloría General de la República, yo creo que a eso hay que meterle fiscalía también, un control concomitente. Yo creo que eso de las pólizas falsas no hubiese sucedido si tuviésemos esa vigilancia concomitente, en este caso de la Fiscalía. Y definitivamente para los hechos de corrupción, esas empresas deben tener algo que se denomine la muerte contractual con el Estado, definitiva y tajante. Y puede ser para los nombramientos y OPS, tiene que haber un sistema de alertas tempranas donde los impedimentos que allí se declaren puedan recibir alertas. Mire que en algunas contrataciones, centros poblados, había funcionarios del ministerio con parentescos
de otros que estaban en contratación y no hubo una alerta temprana, de manera que tenemos que hacer lo posible por la muerte política, por la participación concomitante de la Fiscalía, con la muerte, con los pliegos tipos para todas las obras públicas. Muchas gracias. Su oportunidad, Humberto de la Calle. Bueno, yo pensaría que hay dos formas de mirar el tema de la corrupción, pero la predominante es la que se desprende del sistema político. Ahí es donde realmente está el origen. La corrupción se origina en el circuito que denunció, entre otras cosas, hace poco la señora Aída Merlano. Es compra de votos, ahora ya venimos a saber que es compra de votos con dineros del Estado, con la contratación pública. Y luego un sistema inveterado, eso no es de este gobierno únicamente, es la compra al menudeo de los congresistas con mermelada, lo que crea una red de corrupción que es en la que descansa lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen. Allí es donde hay que atacar y por lo tanto, en mi opinión, el tema de la corrupción, hay ideas que yo comparto, que he oído aquí y podría agregar 2 o 3 ahora, pero el primer paso es en la dirección de la reforma política. En el acuerdo de paz se pactó la reforma política y no se ha escrito una coma sobre reforma política. Y es además una especie de silencio generalizado que no quiere tocar esto que es el meollo de la gran corrupción. Luego me parece que han hablado, y estoy de acuerdo sobre el tema de la financiación de campañas, las listas cerradas, incluso yo agregaría que revisemos de nuevo el sistema de recolección de firmas para las candidaturas que se ha degradado. Pero el problema de fondo es ese. Y me parece que lo que estamos viendo es que luego de la forma como la señora Aída Merlano denunció lo que es la realidad no de la costa. Esto pasa en todo Colombia, no nos equivoquemos en eso. Y lo que hay es un cierto silencio. Yo entiendo el derecho al debido proceso del doctor Alex Char, pero el equipo Colombia no puede refugiarse en esa idea, en una especie de silencio, para que pase como siempre, que es que no pasa nada. Su tiempo, Miguel Uribe. Gracias. Bueno, en primer lugar, para reducir la corrupción hay que reducir el Estado, punto. Es inevitable, así como reducir el Congreso. Segundo, hay que condenar la corrupción desde donde venga. A mí me impresiona cómo algunos de este panel, pero en general, son selectivos en la manera de condenar la corrupción. La corrupción se condena en cualquier escenario. Tercero, necesitamos justicia, justicia eficiente. Buena parte del problema de la corrupción es que hay impunidad. Se necesita una reforma a la justicia que castigue a los corruptos, a los violentos, entre otros. Pero claro que necesitamos esa reforma para que no haya impunidad. Ahora, la corrupción se combate con hechos, no con palabras. Muchos candidatos hablan de lucha contra la corrupción cuando han sido acusados, cuando han hecho parte de carteles incluso. Y en este caso, yo con tranquilidad le digo a los colombianos, yo, por ejemplo, implementé los pliegos tipo en las alcaldías locales donde comenzó el carrusel de la contratación y pasamos de 2 oferentes, Efraín, a 60 oferentes. Yo fui reconocido por Transparencia por Colombia, Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció el esfuerzo que hicimos, es decir, tengo resultados en la lucha contra la corrupción, no tengo un solo escándalo después de haber administrado 3 billones y se necesitan hechos, no más carreta. Y hay otra corrupción muy dolorosa para el ciudadano, son los políticos que prometen algo y que no cumplen, que ganan con mentiras, que prometen lo que no se puede cumplir. Y para ellos lo que voy a proponer es un proyecto de acuerdo que inhabilite a aquel alcalde o gobernador que incumpla su programa de gobierno. Vamos a castigar con la muerte política a quien engaña a los ciudadanos. Esa es la fundamental para garantizar no solamente recuperar la confianza del ciudadano en la política, en el sector público, sino que además de resultados. Y por último, promover eficiencia. Hay un incentivo nefasto en el sector público que es el que más gaste y gaste peor, mejor le va, porque entonces los índices presupuestales de ejecución presupuestal suben. No, se trata aquí de premiar la eficiencia y la buena ejecución. Gustavo Bolívar. Gracias. Bueno, sí, pues ya al hablar de último casi que todos han recogido lo que pensaba. Estoy muy de acuerdo con la financiación estatal de las campañas. Creo que es el origen de uno de los factores más importantes de la corrupción, es la financiación de las campañas. Es horroroso el escenario de hoy en el que un candidato al Senado de la República invierta 20.000 millones de pesos en una campaña. Eso es lo que vale hoy, y una de la Cámara 10.000. Si uno dice los sueldos que vamos a devengar en los 4 años con las deducciones no pasan de los 1.200 millones de pesos, ¿por qué invierten 20.000? Y los ciudadanos tienen que sacar esa conclusión, pues porque llegan a robar y a venderse y a arrodillarse
a los grandes poderes, que esa es la otra parte de la corrupción, que se haya roto la democracia representativa de la que tanto en 1991 el doctor de la Calle ayudó a promulgar, porque ya el congresista no está representando al ciudadano y no está representando siempre intereses mezquinos, tanto de cacaos como de contratistas, etcétera, y ya no existe esa representación. Y lo tercero, que es para mí lo más importante, es que los empresarios lo sabemos, cuando no hay controles hay corrupción, y aquí no hay controles. Entonces una reforma urgente es que el Congreso de la República deje meter las narices en la elección de procurador, de contralor, y que el presidente de la República tampoco influya con la terna que presenta la Corte con la elección del fiscal, porque en la medida en que esos entes estén politizados, y lo hemos visto hasta a rabiar, cómo los votos contra un contralor se convierten en persecución para quien vota en contra y se convierte en impunidad para quien da el voto a favor, igual para procurador, igual para fiscal. Entonces yo creo que lo principal aquí es que los controles funcionen, que la Procuraduría sea independiente, elegida por las Cortes, que la Contraloría igualmente sea independiente de la política, es decir, que se dé la separación de poderes para que esos controles no tengan compromisos con la clase política corrupta de este país. Y David. Alfonso, gracias. Hace unos días el exfiscal Alfonso Gómez Méndez decía: ya hemos perdido la cuenta de cuántos estatutos anticorrupción hemos tramitado. Y ponía un ejemplo muy interesante, decía: cuando los jueces tienen independencia, actúan. Recuerden que al exalcalde Samuel Moreno se le condenó a 40 años de cárcel. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es no politizar la justicia, permitir que puedan tomar decisiones tanto en derecho como por supuesto de manera independiente. Segundo, hay que dotar a la justicia de diferentes herramientas. La corrupción no le tiene miedo a la fiscalía, la corrupción le tiene miedo a la tecnología. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hay sistemas que impiden que la información a través de la cual delinquen sea imposible de modificar. En ese sentido, hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, mucho más grande para darle a la justicia, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, mejores herramientas para el proceso de investigación. Y por último, acá tenemos que revisar, obviamente, el sistema de beneficios. Un corrupto, un bandido, se roba 700.000 millones de pesos, hace cálculos que va a estar en la cárcel 40 años, pero confiesa y entonces son 20, pero estudia y entonces son 10, pero se porta bien y entonces son 5, sale a disfrutar lo que se robó. La extinción del dominio de ese proceso de corrupción pública tiene que hacer parte de la solución. Muy bien, 6 de la noche, 51 minutos, estamos en el debate de candidatos al Senado de la República.